Hola Nico, ¿cómo estás? Muy contento de charlar contigo. Tengo muchísimos amigos en Colombia. He ido varias veces a ese maravilloso país, el país de las mujeres más guapas de América Latina. Así que muy contento de que podamos conversar un rato. Ay, muchísimas gracias, Nico. No, te cuento que para mí es un honor. Estuve una de las primeras veces que viniste aquí a Colombia y no, fascinada. De verdad que en nombre de los jóvenes colombianos y de los jóvenes latinoamericanos, gracias por ese conocimiento que nos traes. Bueno, Nico, el tema de hoy es muy interesante. Cuéntanos, ¿qué piensas tú de la nueva izquierda y la destrucción de la familia? Mirá, la izquierda siempre ha tratado de destruir a la familia a través de diferentes manifestaciones. Acá tenemos que dividir dos izquierdas. La izquierda del siglo XX, que tenía que ver con la Unión Soviética, que tenía que ver con el castrismo, bueno, el castrismo es un poco una especie de pieza de museo de aquello. Las izquierdas de las guerrillas que apartaban al sujeto que reclutaban y lo apartaban de la familia, la izquierda que formaba parte del imperio chino. La izquierda llegó a gobernar prácticamente el 40%, la izquierda dura, comunista, stalinista, llegó a gobernar prácticamente el 40% de la población mundial. Eso fracasó sin el disparo de una sola bala, fracasó no estoy hablando de la lucha antiguerrillera, estoy hablando de los modelos políticos institucionalizados. Después hubo una izquierda en la década del 70 en América Latina que intentó imponerse por vía de la guerrilla durante los años 70, quizás algo de los 80, y en el caso de Colombia, la guerrilla ha estado vigente mucho mayor cantidad de años. Sospecho yo, sin conocer tanto el fenómeno colombiano, es porque esa izquierda supo sostenerse económicamente por el narcotráfico, cosa que no le ocurrió a otras izquierdas. Pero bueno, ahora estamos en una lucha cultural. El caso de Colombia lo podemos discutir, ustedes lo conocen mejor que yo, pero tienen una lucha político-cultural y hay una lucha de una guerrilla que se va, que no se va, que hace planteo de pacificación, pero que después vuelve. Bueno, es un tema que yo no domino, pero ¿por qué la izquierda quiere destruir a la familia? Porque la familia es una institución difusora y dadora y defensora de la tradición. La familia es una institución de contención cultural, de contención afectiva, de contención psicológica. Una persona que se cría en ese ambiente difícilmente se puede reclutar en una organización guerrillera o en una organización, en este caso, perteneciente a la ideología de género como lo es la nueva izquierda. Entonces, cuando se pretende imponer desde el Estado la ideología de género, porque recordemos lo siguiente, la ideología de género se impone desde el Estado, las currículas escolares, afectar el ideal institucional de los colegios, las políticas de género, el aborto, todo eso se impone desde el Estado. No es algo que surja de una necesidad de la sociedad, sino de sectores izquierdizantes, psicobolches, psicomarxistas, que van hacia el Estado y desde el Estado bajan esa ideología al grueso de la sociedad. Ahora, cuando ellos quieren imponer sus plataformas a la sociedad, ¿con qué se encuentran? Con la familia. La familia es el freno y ahí aparecen en escena, en el escenario de América Latina, los movimientos Con mis hijos no te metas, por ejemplo. Con mis hijos no te metas, a mis hijos los educo yo, fuera el Estado de mi vida familiar. Esto pasó siempre, lo que pasa es que ahora han encontrado llevar adelante una revolución indolora, una revolución no armada, una revolución cultural. ¿Cuál es el enemigo de la revolución cultural? La tradición. En el marco de una guerra como la que ha vivido Colombia, el enemigo de la revolución armada son las instituciones armadas, es el ejército, etcétera. Cuando se trata de una revolución cultural, el enemigo de la revolución cultural es la tradición cultural de un país. Entonces, ¿quiénes son las instituciones difusoras, dadoras, defensoras de esa tradición
que es occidental y cristiana, son dos: la familia y las instituciones religiosas que hace 2000 años que vienen promoviendo determinados valores. Pero el ataque es a la Vale, familia. Si Nico. nosotros logramos reventar a la familia y que un individuo crezca sin esa contención, vamos a poder hacer la revolución cultural que pretendemos. Vale. Nico, si tú tuvieras que resumir qué es la nueva izquierda en una frase muy corta para que los chicos que afortunadamente están tan interesados en el tema hoy en día, ¿cuál sería esa frase? Mira, la izquierda clásica, yo no te lo puedo resumir en una sola frase, te pido disculpas. La izquierda clásica era una izquierda sumamente violenta. La izquierda actual, y además se presentaba con consignas muy claras: el Che Guevara, la hoy el martillo, la dictadura del proletariado, la lucha de clases. Ahora la nueva izquierda se presenta de otra manera, incluso con otras palabras. Usa la palabra diversidad, la palabra empatía, la palabra inclusión, toda una serie de... Y además dejó a un lado la hoy y el martillo, que era su símbolo por antonomasia, y ahora se presenta con un ropaje estético multicolor. La nueva izquierda se diferencia de aquella dentro de... ¿Por qué razón? Aquella pretendía llegar al poder con balas. La actual pretende llegar al poder con consignas propagandísticas y dentro del contexto de una ideología discursiva. Entonces, yo creo que el objetivo es el mismo, pero el packaging es distinto, los colores son distintos, el discurso es distinto y la gente que reclutan es distinta, porque antes la gente de izquierda iba a arengar y a reclutar adherentes a las fábricas, porque ellos luchaban por la revolución que tenía un componente específico que era la lucha de clases. Como ahora la lucha es cultural, ellos no van a las fábricas, ellos van a los movimientos de género feminista, a los movimientos LGBT y a las manifestaciones abortistas. En esos tres sectores, fundamentalmente, en la vanguardia están los partidos de izquierda. Porque esos tres sectores atentan contra la familia. El feminismo atenta contra la unión natural entre el hombre y la mujer. Los lobbies LGBT, por sus características, están fuera de lo que es la familia tradicional y promueven eso. Y el aborto es el extremo del derrumbamiento de una familia, porque una familia que aborta es una familia que está matando a las próximas generaciones. Es un conflicto sanguinario entre la madre y el niño. No sabemos si con la anuencia del padre o no. Pero todo esto apunta a reventar a la familia, que es el enemigo natural de las pretensiones de izquierda en todo, y no es un fenómeno colombiano, no es un fenómeno argentino, es un fenómeno occidental. Esto pasa en toda Europa de occidental, incluso en Rusia, que el presidente Putin ha puesto sus oposiciones, pero no es... Claro, no quiero hablar de Putin porque no conozco muy bien de qué se trata. Sí me consta que él en esto ha puesto un freno. Pero esto es una batalla que se viene dando en toda Europa occidental y en todo el continente americano, sin excepciones. Desde Donald Trump, Canadá, a la Argentina, por citar los extremos de lo que es nuestro continente, obviamente por Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, bueno, todos los países que conforman nuestro hemisferio, estamos dando la misma batalla. En algunos países esa batalla apunta al aborto, en otras apunta al matrimonio, digamos, a la unión, al vínculo, porque no es un matrimonio, al vínculo entre personas del mismo sexo. Te me estás adelantando en un tema. Me parece genial. Nico, te me adelantaste en un tema y perdóname que te interrumpa. Acá en Colombia está, de una u otra manera, estamos un poco atrasados con toda la ola que va avanzando en Argentina. Pero hay algo que en particular es un tema que manejas tú y me parece importantísimo aclarárselo a los chicos, y es cuál es el papel de Ernesto Guevara, quién es el Che Guevara realmente, quién fue y quién es hoy en día. Es importantísimo que nosotros como jóvenes conozcamos ese mito
y esa falacia, esa mentira que está detrás de la imagen que hoy en día conocemos de Ernesto Guevara. Bueno, Ernesto ¿Y quién Guevara, mejor para hablarlo que tú? el Che Guevara actualmente es enarbolado, embanderado, reivindicado en la marcha de género, en las marchas abortistas, en las marchas LGBT, en las marchas ecologistas, en las marchas multiculturalistas. El Che Guevara, y yo lo digo como biógrafo de Guevara porque tengo una biografía que se llama La máquina de matar, no editada en Colombia, pero sí se puede conseguir en Amazon. Todavía no editada en Colombia, pero sí se iba a editar y después de la pandemia se postergó. Bueno, el Che Guevara es un personaje oriundo de la Argentina, por supuesto, pero que tiene toda una vida transhumante. Era un personaje, yo te diría, inquieto, que nunca tenía un lugar en el mundo muy claro. Él nació en Argentina, se fue a Cuba, de Cuba se fue al Congo y después murió en Bolivia. De joven él era así, era un personaje, era un aventurero. No es un problema que fuera un aventurero, el problema es que él quería imponer sus ideas matando opositores. Ahí está lo peor de Guevara. Luego que él piense como piense, que viaje donde viaje. Cuando se lleva adelante la actividad guerrillera del Che Guevara en Sierra Maestra, bajo la comandancia de Fidel Castro, cuando todavía ellos no habían conquistado el poder político, en su diario personal, lo puede leer cualquiera, porque además esto está en PDF o está en internet, o se puede comprar, el diario del Che en Sierra Maestra, él confiesa haber cometido 14 fusilamientos, él, ¿no? A personas de su propia tropa por desconfianza, por deserción, etc. 14 personas atadas a un palo, a un árbol, y él les pegaba el tiro. Y él lo confiesa además con una crueldad importante, porque él era médico. Entonces él decía, la bala penetró en tal orificio, pegó en el omóplato, salió, o sea, él te describía como si fuese un perito, digamos, los detalles de ese tipo de homicidio. Ahora, eso es lo de menos, eso es lo menos cruento de Guevara. Cuando Fidel Castro logra hacerse con el poder de Cuba, Guevara comanda 2 campos de concentración. Uno para castigo de disidentes que estaba en La Habana, que se llamaba La Cabaña. De hecho, le decían el carnicero de La Cabaña, porque allí murieron unas mil personas disidentes, dentro de las cuales Guevara participó de unos 160 homicidios. Quiero decir, que disparó él. No estoy hablando de los que decretó él y que dispararon otros fusileros o fusiladores que estaban bajo su comandancia. Sí. Y además comandó otro campo de concentración muy curioso en la península de Guanacavives, que era un campo para rehabilitación de homosexuales. Interesa esto porque muchos homosexuales de buena fe creen que el Che Guevara los defendía. No. El Che Guevara los detestaba, los despreciaba, porque además el Che Guevara creía en una superstición que era el hombre nuevo. Tenemos que construir el hombre nuevo socialista, la revolución va a construir al hombre nuevo socialista, y la revolución no construye nada, construye esclavos, menesterosos y gente empobrecida. Entonces, los sometían a trabajo forzado. Cada campo de concentración de homosexuales tenía una consigna en su entrada que decía: el trabajo os hará hombres. Fidel Castro decía: la revolución no necesita peluqueros, no sé si la palabra peluquería se usa en Colombia, o barbería, no sé, bueno, era una frase arquetípica de Fidel Castro, y ellos sentían un especial desprecio. Les recomiendo a los amigos colombianos ver una película que se llama, si mal no recuerdo, una película que está en YouTube, que se llama Conducta Impropia. ¿Qué es la conducta impropia? Es un artículo del Código Penal cubano que tipificaba el delito de sodomía o de homosexualidad. Entonces, como eso era una conducta impropia, el que incurría en ella y era detectado por la policía, era enviado a los campos de concentración que ellos llamaban campos de reeducación de la moral revolucionaria.
Eso es Guevara, eso es Fidel Castro, eso es la vieja izquierda. La nueva tiene otras características, tal como lo hemos hablado recién. Vale, eso me lleva a otra pregunta, y es, ¿por qué los jóvenes de hoy en día son zurdos, progresistas, mamertos, chairos? ¿Qué pasa en la mente de un joven de hoy en día que de una u otra manera las redes nos están bombardeando acerca de la verdad y aún así ellos escogen la izquierda? Yo no puedo hablar de la realidad colombiana porque si bien tuve la suerte de ir a todo Colombia por lo menos 4 o 5 veces y hacer giras interminables, no, tengo mis dudas, porque cuando me tocó ir a Colombia, los teatros o los auditorios donde hablábamos estaban llenos. En América Latina también hay nuevas generaciones conservadoras de derecha, llamale X, Provida, y son muchísimos, muchos más que antes. Ahora, el joven tiene una conducta por naturaleza rebelde, transgresora, que pretende de alguna u otra manera rechazar algún orden establecido. Pero no tengo tan claro que las nuevas generaciones abracen ideas izquierdistas. Lo que sí tiene el joven es una idea romántica. Y la izquierda te ofrece una utopía igualitaria dentro de la cual todos seremos felices, todos conviviremos en una armonía, no habrá ni clases sociales, ni envidias, y todos conviviremos en un clima superador. Bueno, esto es una mentira, ningún país comunista logró esto, además no podemos tener dicha igualdad porque todos los hombres somos necesariamente desiguales. Si vos trabajás 6 horas por día y yo trabajo 12 horas por día, en un mismo empleo, bajo las mismas condiciones, es natural que yo gane el doble que vos. Si yo me capacité para un trabajo específico, carpintería, y vos aplicás la carpintería, pero con conocimientos más rudimentarios, porque no estudiaste el oficio como lo estudié yo voy a tener más clientes, yo voy a tener más trabajo, yo voy a tener más derecho a cobrar más dinero. Entonces, es imposible ese igualitarismo paradisíaco, porque todos los seres humanos somos desiguales. Lo que tenemos que tener todos los seres humanos es igualdad ante la ley. Todos tenemos que ser iguales ante la ley, pero a partir de ahí todos somos desiguales en accidente. Y algunos llegan más lejos, otros llegan más cerca. Y eso va a depender de las características, de las actitudes y de las aptitudes que cada individuo tenga. Lo que hace el comunismo es generar un igualitarismo por vía de la represión estatal. Entonces, el que cumple y el que no cumple tienen la misma paga, entonces no cumple nadie. ¿Por qué me voy a esforzar yo si voy a cobrar lo mismo que vos, que a lo mejor no te esforzás nada? Eso genera un desincentivo en la iniciativa personal, y entonces eso es lo que explica que en los países socialistas lo que prevalezca es la miseria y el desabastecimiento. Por eso, en Colombia, los colombianos no huyen a Venezuela, sino que los venezolanos huyen a Colombia. Y no solo a Colombia, nosotros que estamos lejos, es impresionante la cantidad de venezolanos que hay en Argentina. Y eso que estamos lejos. De manera tal que no sé por dónde íbamos, me fui por las ramas, como decimos en Argentina. No te preocupes, bueno. Ok. Pero lo que me acabas de decir me da paso para la siguiente pregunta. ¿Hay un trasfondo político en la ideología de género? Absolutamente político. La ideología de género pretende aplicar las viejas consignas de la izquierda, pero a través de otra metodología, a través de otra simbología, a través de otra estética, a través de otro discurso. Pero esta cuestión igualitaria forma parte del mismo planteo. La cuestión de la diversidad forma parte de decir que es lo mismo un delincuente que un hombre honesto. Ahí aparece lo que se conoce como el garanto abolicionismo en la política penal. Es lo mismo el padre de una familia tradicional que aquel que decide ser travesti. A ver,
No es lo mismo. Todos tienen igualdad ante la ley, pero no es un mismo caso. Una persona tiene una vocación destinada a forjar una familia, a tener hijos, a darle hijos a la patria colombiana, y el otro tiene una propensión quizás a la prostitución, quizás a la promiscuidad. Tiene derecho, pero lo más probable, y esto es un dato de Naciones Unidas, es que una persona llegue a los 76, 77, 80 años y el otro muera de sida, de sobredosis, a los 35. Te pongo un ejemplo. En Argentina, el promedio de vida es de 76 años. El promedio de vida de un transexual o travesti, para los que tenemos más años, transexual se le llama, o transgénero, no sé cómo le llaman ahora, vive 34 años en Argentina. ¿Esto quién lo determina? ¿Algún argumento patriarcal, alguna cifra adulterada? No, Naciones Unidas. Lamentablemente, un sujeto homosexual en todo Occidente, datos de Naciones Unidas, vive 25 años menos que una persona homosexual, porque incurren en drogas, en alcoholismo, en promiscuidad, tienen récord de enfermedades venéreas. ¿Por qué razón? Bueno, yo soy abogado, no soy médico, pero a mí se me ocurre que debe ser muy difícil presentarse en contra del orden natural. Si yo creo que soy un pájaro y que puedo volar, yo en este momento estoy en mi casa, que es un edificio, si yo me subo a la azotea y me tiro porque creo que soy un pájaro, me voy a reventar contra el piso, porque voy a estar violentando el orden natural, y el orden natural me dice que existe una ley, que es la ley de gravedad. Entonces, ¿una persona puede violentar esas leyes? Por supuesto, pero va a pagar consecuencias muy caras. Vale. Y en ese orden de ideas, ¿cuál es el rol del lobby gay y del feminismo frente a toda esta margen político que me estás diciendo, que realmente viene tras la ideología de género? Ellos se juntan, ellos van marchando dentro de una misma consigna. Yo te diría que el rol del feminismo es tratar de... Porque, vamos a ver, el marxismo clásico generaba el conflicto entre las clases sociales. Se supone que el obrero tenía que estar enfrentado con el capitalista o con el inversor o con el empresario. Muy bien, ese era el conflicto. Eso fracasó porque un obrero en un país occidental gana muchísimo más dinero que en un país comunista. Un obrero de Alemania federal ganaba mucho más dinero que en Alemania comunista. Un obrero colombiano gana mucho más dinero que un obrero venezolano. Y así sucesivamente. Entonces no les funcionó el verso, el discurso, la mentira de la clase social. Muy bien. Eso, trasladado a la nueva izquierda, buscan forjar conflictos, pero de otra manera. Entonces, ¿cuál es el representante del explotado? Según el feminismo, la mujer. Y el explotador es el hombre. Por eso ellos inventaron aquello que se conoce como el patriarcado. El patriarcado sería una institución organizada por hombres, por todos los hombres, que lo que pretendemos y promovemos es que la mujer sea subyugada, explotada. Y dentro de esto se han incurrido en un montón de mentiras. Por ejemplo, se dice habitualmente, sin estadísticas serias, que la mujer gana menos plata que el hombre. Si es cierto que en un mismo cargo, con una misma cantidad de horas, la mujer ganase menos dinero que el hombre, entonces eso sería un beneficio para la mujer. ¿Por qué razón? Porque todas las mujeres tendrían pleno empleo, y nosotros los hombres, como somos más caros, tendríamos dificultades para conseguir un trabajo. Si a mí me piden un trabajo de administrativo y yo cobro 10 y vos cobrás 8, te van a contratar a vos. Y yo tendré que seguir peregrinando por colas y colas de trabajo. Otro tema. La mujer en Occidente puede ser empresaria, catedrática, universitaria, presidente. En Argentina hemos tenido 2 mujeres presidentes. Chile ha tenido mujeres presidentes.
Si no hubiese ganado Donald Trump en las últimas elecciones, hubiese ganado Hillary. Y el primer país del mundo hubiese tenido presidente. Es más, en Estados Unidos sacó más votos Hillary. Lo que pasa es que por la composición de los estados y jurisdicciones de Estados Unidos, bueno, ganó Trump. No importa, son las reglas de ellos. Entonces, en Europa ni hablar, Angela Merkel, es decir, la mujer hoy tiene, afortunadamente, un protagonismo notable, notable. Entonces, ¿en qué consiste este supuesto patriarcado? Te tiro algunos datos. El 90% de los presos en las cárceles son hombres. El 90% de los homicidios, las personas que mueren en Occidente, son hombres. La mujer egresa de las universidades de Occidente un 30% más que el hombre. Cada vez la mujer tiene mayor cantidad de dinero, mayor cantidad de protagonismo en el mundo empresarial. Acá realmente hay una fantasía con datos adulterados, hay una propaganda que intenta poner a la mujer como proletaria y al hombre como burgués. En el plano de la homosexualidad, que es lo otro que vos me preguntaste, existen dos clases de homosexuales. Aquel que vive su intimidad como le plazca y tiene todo el derecho, y aquel que es un activista. El activista es una persona ideologizada. ¿Y de qué se trata esto? Otra vez del conflicto. De poner a la comunidad homosexual como un sector cultural oprimido por el, ya no por el patriarcado, sino por el heteropatriarcado. ¿Y qué problema tiene un homosexual dentro de este mundo occidental donde prevalece la libertad y la democracia? No puede candidatearse como presidente, no puede ser profesor universitario, no puede ser empresario. ¿Alguien le va a controlar con quién se acuesta? Nadie. Entonces, ¿por qué protestan ahora? Si la mujer hubiese protestado en otra época de la historia, por ejemplo en Argentina, la mujer recién pudo votar a partir de 1952. Si antes del año 52 hubiese habido marchas feministas, yo estoy de acuerdo. Pero una vez que se llegó a la igualdad de derechos, ¿qué sentido tienen en hacer marchas ahora? En alguna época de la historia, en algunos países, es verdad, se generó la siguiente injusticia. Los homosexuales eran apartados o marginados de determinados sectores. Ya no existe más eso. Hoy la mujer y el homosexual están plenamente incluidos en Occidente, en el Occidente capitalista, porque en Medio Oriente la mujer no puede votar, no puede heredar, no puede mostrar su rostro, no puede exhibir siquiera el dedo meñique. Y si una mujer es sospechada de adulterio, la revientan en la plaza pública con piedras y la matan. Y los homosexuales, por ejemplo en Irán, que es un país aliado a Venezuela, los homosexuales son ahorcados por su condición de tales conforme los usos y costumbres institucionalizados en Irán. Entonces yo me pregunto, ahora hay una explosión de lobbies LGBT y hay una explosión de feminismo, justo ahora que tienen plenos derechos. ¿Cómo se explica eso? Se explica porque son sectores utilizados por cabecillas ideológicas de inspiración izquierdista, adaptadas, reacomodadas a los tiempos que corren, que los usan. Las feministas y los lobbies LGBT son, perdón por la expresión beligerante, idiotas útiles al servicio de causas que ellos no conocen. Bueno, hay una cosa que pasa perdóname que me exalte, perdóname. No, pero a mí me encanta eso. Yo tengo una personalidad así como efusiva, ¿no? Explosiva y visceral. No, pero eso es genial, porque eso, mira, es una de las cosas que hace que más te sigan a ti. Y es precisamente esa pasión con la que tú defiendes la causa, defiendes tus convicciones, y a eso es a lo que tenemos que apuntar todos los que te seguimos. Entonces, para mí eso, muy amable, eso es motivante. Gracias, gracias. Pero bueno, me surge una duda. Hoy particularmente estuve como estudiando un poco acerca de ti, pues para poder hacer una buena entrevista, para poder hacer un buen vivo, y me causa mucha curiosidad, y es que tú tienes un enfoque muy bonito a la hora de definir dónde terminan las manifestaciones feministas.
¿Dónde terminan siempre? ¿Y por qué? Las manifestaciones feministas, las manifestaciones LGBT y las manifestaciones abortistas siempre se llevan Ajá, adelante en un lugar X y después terminan en la iglesia de la ciudad exactamente. donde se hizo la manifestación, fundamentalmente en las catedrales, en fin, en las iglesias más importantes. ¿Por qué razón? A ver, supongamos que matan a una mujer. Sí, Entonces hay una marcha por el femicidio, que si después queremos hablar de eso, con todo gusto, porque el femicidio yo creo que no existe en cuanto tal, después lo podemos conversar. Pero no esa es la importa, pregunta que sigue. muere una mujer, vamos a marchar por ello, y le van a pedir explicaciones al cura. No hay que pedirle explicaciones al cura, hay en todo caso que marchar ante el Poder Judicial, ante la Fiscalía o ante el juez para que nos dé respuestas, o ante la policía si no llegó a tiempo. ¿Qué tiene que ver el sacerdote? Lo que pasa es que esto está direccionado para atacar, desacreditar, desprestigiar a las organizaciones, entidades o instituciones que defienden la tradición. Por eso hoy hablábamos que la tradición es el enemigo de la revolución cultural. En el caso de la Iglesia Católica, hace 2000 años que defiende una tradición cultural. Hay otras iglesias evangélicas respetables que también forman parte de esa defensa de la tradición, pero la Iglesia Católica, por ser la más importante de Occidente, sobre todo en América Latina, que tiene un lazo tan arraigado en la comunidad política, vamos a la religión, vamos a la iglesia a pedirle explicaciones al cura. ¿Qué puede explicar un cura si el cura es un director espiritual? En todo caso hay que ir al Poder Judicial, al Poder de Policía, al Poder Gubernamental. Entonces, ¿por qué van a la iglesia? Van a la iglesia porque la iglesia es una institución arquetípica de la sociedad civil que difunde y defiende los valores de la tradición. Perfecto. Nico, ¿a ti se te hace que la Iglesia Católica, ya que es la que estás mencionando en este momento, es machista? Mirá, la Iglesia Católica defiende una tradición que tiene que ver con fundarse y basarse en la Biblia. Yo no soy teólogo, pero Jesucristo, lo dice el Nuevo Testamento, eligió a 12 apóstoles, todos varones, pero ningún apóstol tuvo la jerarquía que la Virgen María. O sea, decidió y eligió y creó a una imagen inmaculada, como creemos los católicos, para que conciba a nuestro Señor Jesucristo. Después vienen los apóstoles, pero la Virgen es mucho más importante que los apóstoles. De manera tal que a mí esa cuestión del machismo me parece absurdo. La Iglesia Católica no le impide a la mujer ser monja, ser teóloga, tener una actividad preponderante dentro del contexto de la Iglesia Católica. Lo que sí no puede ser sacerdote. Y en todo caso, mejor para la mujer, porque el sacerdote lleva una vida sumamente sacrificada. Voto de castidad, voto de pobreza, voto de obediencia. La verdad que yo admiro a los sacerdotes porque se someten a un montón de privaciones. Entonces, que la mujer siga siendo lo que es, libre, disfrutando de su vida personal, en función de sus inquietudes. Y si alguna mujer tiene vocación religiosa, será monja. Pero la verdad que si privarse de los bienes, si privarse de la sexualidad, si privarse de la libertad porque tiene un voto de obediencia, si privarse de todo eso es machista, yo no quiero ser machista porque no forma parte de mi personalidad. Nico, ¿cuáles son los tan famosos derechos sexuales y reproductivos que busca la ideología de género y las feministas? ¿Qué No te... son los derechos sexuales? Bueno, las feministas piden muchos derechos sexuales que son absurdos. Voy a mencionar los más importantes, dos. Exacto. Por un lado, quieren cupos, quieren cuotas de género para, por ejemplo, para ocupar el Congreso de la Nación de los respectivos países. Quieren que haya tanta cantidad de congresistas varones como tanta cantidad de congresistas mujeres.
Eso es absurdo porque absolutamente nada le impide a una mujer presentarse y ganar elecciones. Más aún, la gente que vota son tantos, o mete el sufragio, no sé cómo se dice en Colombia. Sí, el sufragio, el voto. El voto, bueno, muy bien. La gente que vota, el 47% son hombres y el 53% son mujeres en todo Occidente, porque las mujeres son mayor cantidad. Entonces, cuando sube un hombre a un congreso o a un cargo público electivo, son las mujeres los que le van elegido fundamentalmente, porque el hombre vota en menor cantidad. Y además, esta cuestión de la cuota y de los cupos atentan contra la libertad, no del hombre o de la mujer, contra la libertad del votante. El votante no puede elegir en libertad porque el votante está condicionado por una ingeniería social. Por una ingeniería social que te dice, mira, vos tenés que votar un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Vos no podés votar en función de tus pretensiones, de tus inquietudes ideológicas o de tus preferencias. Vos tenés que votar en función de un programa armado desde arriba, de una ingeniería social. De manera tal que la ley de cupo no es que beneficie a la mujer, perjudica al votante. Y el votante, el sufragista, es el elemento más importante de la democracia. Es el sujeto más importante de la democracia. Y después el otro aspecto es que se pretende hacer pasar por un derecho femenino, una disposición femenina, disponer del cuerpo de la mujer. Que es una máscara del aborto. Yo estoy de acuerdo con que una mujer disponga de su cuerpo. ¿Qué quiere decir que una mujer disponga de su cuerpo? Quiere decir que se peine como con ese peinado tan lindo que tienes tú, que se vista como quiera, que duerma con quien quiera, que, en fin, eso es disponer de su cuerpo. Hacerse un tatuaje, maquillarse como quiera, eso es disponer del cuerpo. Cuando se habla de esto, en realidad lo que se pretende imponer e impulsar y meterlo por la ventana es el aborto. El problema del aborto es que cuando hablamos del aborto no estamos hablando del cuerpo de la mujer, estamos hablando de un cuerpo de un tercero que está en gestación y que está creciendo. ¿Y quién determina que a partir del momento de la concepción hay un nuevo ser humano? ¿Lo determina el cura? ¿Lo determina la Biblia? ¿Lo determina el Papa Francisco? No, lo determina la ciencia. La ciencia más moderna ha determinado, confirmado, ratificado, sin disparidad de criterio, que la vida humana empieza a partir del momento de la concepción. Y a partir del momento de la concepción hay un nuevo individuo, hay un nuevo sujeto, hay una nueva persona que tiene un ADN distinto del de la madre, que tiene una genética distinta al de la madre, que tiene un grupo sanguíneo que puede ser igual o no distinto al de la madre, y que puede tener un sexo distinto al de la madre, y es un individuo actual con un gran potencial. Ojo con esto, no es un individuo potencial, es un individuo en estado actual, que tiene un potencial, como tenemos vos y yo. Constantemente estamos en transformación. Entonces las etapas de la vida son el estado prenatal, el estado de bebé, el estado de niñez, la preadolescencia, la adolescencia, la adultez, el adulto mayor y después la muerte natural. Esas son las etapas del ser humano. Mira que eso me acuerda de una frase que vi hoy, me pareció muy adecuada para este live, y es biología aplasta ideología. ¿Qué piensas tú frente a las posturas? O sea, ¿cuál es la postura de Nicolás frente al matrimonio homosexual, frente a la adopción homosexual? Porque ya nos diste la del aborto, que era la siguiente pregunta. Muy bien. Por empezar, el matrimonio homosexual no existe. El matrimonio viene de mater, mater viene de matriz. ¿Qué es la matriz? La matriz es el útero materno, por eso se llama matrimonio, porque deviene de la maternidad. Deviene de la maternidad. De ahí viene la palabra matrimonio. Porque la mujer potencialmente puede dar a luz, porque tiene una maternidad en estado potencial. Puede ser que por una cuestión fisiológica, por algún accidente, por cuestiones de edad, una mujer finalmente no da a luz. Pero la mujer en cuanto tal
potencialmente puede acudir en la maternidad. Y eso es accidental. La mujer está diseñada y preparada para dar a luz y la especie humana se derrumba. Ahora me pueden decir, bueno, pero una mujer a lo mejor no puede dar a luz por X motivo, por un error fisiológico, por una cuestión de edad, por X motivo. Pero esos motivos son accidentales. Esencialmente una mujer puede dar a luz. Accidentalmente puede tener algún tropiezo, algún contratiempo. En cambio, la fusión entre un hombre y un hombre o entre una mujer y una mujer no es que no pueden tener un hijo por una circunstancia accidental, sino que no pueden tener un hijo por una cuestión esencial. Entonces ese vínculo no puede ser matrimonial porque no hay ninguna posibilidad de matrimonio, ninguna posibilidad esencial de matrimonio. Ahora, si dos personas del mismo sexo quieren irse a vivir, que se vayan ya. A mí no me interesa lo que hace mi vecino. No me importa lo que hace mi vecina o la persona que vive en la calle de enfrente. No es mi problema. Lo que sí puedo constatar es que dos personas del mismo sexo no pueden incurrir en matrimonio. Y hay un tema adicional, que vos me lo preguntaste. Bueno, pero si no le damos a dos personas del mismo sexo, entonces el rango matrimonial es una discriminación. No, no es una discriminación en el sentido negativo, porque si una persona que vive en Colombia y que es ciega, no le puede pedir al Estado el carnet de conducir, porque no puede manejar. Y en todo caso, si el Estado le otorga el carnet de conducir para no discriminar, es un acto de irresponsabilidad institucional, porque el ciego no puede conducir. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no debemos tratar al ciego con dignidad? Por supuesto que sí. ¿No puede votar? Por supuesto que sí. ¿No puede ejercer el resto de sus derechos en plenitud? Por supuesto que sí, pero no puede manejar. De la misma manera, dos homosexuales no se pueden casar en matrimonio porque no son un matrimonio, y esto no sería una discriminación injusta. Y vamos al tercer tema que vos me tocaste. La adopción. La adopción. Dale. Tiene que ver con lo siguiente. De la cantidad de matrimonios que tienen su crianza de manera heterosexual, sean sus hijos biológicos o adoptivos, el 1,6% de ellos tiene luego tendencia homosexual, el 1,6%. En cambio, cuando el niño es educado, criado en pareja homosexual u homoparental, el 35% de ellos luego tienen tendencia homosexual. O sea, no es un asunto menor. Estamos usando a los niños como mascotas para hacer experimentos sociales. Estamos usando a los niños como mascotas para que formen parte del disfrute de una minoría que, en lo esencial, no puede tener hijos. Fíjate, ahora, ¿qué tiene de malo que sea homosexual o no? Te van a decir. Tiene mucho de malo por las estadísticas que yo te di al principio. Lamentablemente, aquellas personas que se presentan para desafiar el orden natural son infelices en general, viven tristes en general y viven mucho menos en general. Ok, Nico, hasta acaban mis preguntas. Vamos a dejar estos últimos 10 minutos para las preguntas que nos hagan los chicos. Alcancé a escribir una que hicieron hace un montón de tiempo cuando hablamos de quién era Ernesto Guevara. Me dicen que porfa expliques quién es Soros. Bueno, a ver, esto es importante. La lucha ya no es más de clases. Hay multimillonarios que no necesariamente son de derecha, sino que hay multimillonarios que se dedican a hacer ingeniería social y a financiar actividades de cuño progresista para hacer esa ingeniería social, porque ellos se creen que son dueños del mundo. Hay una cuestión psicológica en el individuo. Cuando yo tengo todos los bienes que quiero, que pretendo y que deseo, ¿qué me queda por hacer? Me queda por transformar el mundo, transformar comunidades y transformar sociedades. Como yo lo que tengo es dinero, me voy a valer de intelectuales de primera línea que salgan de las principales universidades
para que me digan a mí, me presenten programas y proyectos y yo financiarlos. Y esto es lo que le pasa no solo a Soros, sino a Rockefeller, a los Rothschild, a un montón de personas de un extraordinario nivel de dinero que se dedican a financiar estos lobbies, creyendo que esto es la Fundación Ford, no nos olvidemos de la Fundación Ford, creyendo que todo esto forma parte de una agenda igualitaria, progresista, etc. En el caso de Soros, Soros es un personaje muy interesante porque su nivel de canallismo, su nivel de malicia es notable. Él empezó haciendo dinero y lo ha dicho en diferentes en reportajes que están en internet y están en YouTube, en donde él empezó haciendo dinero en la Alemania nazi. Él es judío, delatando judíos, le pagaban por delatar judíos, y él es judío. O sea que él delataba a los congéneres, a la gente de su propia raza o religión, a cambio de dinero trabajando para los antisemitas. Así empezó el patrimonio de Soros. Una persona que tiene esa catadura moral es la que hoy gobierna parte del mundo. Por eso, cuando Donald Trump fue candidato y fue con sus propios fondos, tuvo que luchar contra una estructura financiera brutal, brutal. Espero que sea reelecto. Y no me interesa que me acusen de esto o de aquello, pero sí creo que hay toda una camarilla de multimillonarios con pretensiones de cambiar el mundo en función de las mentiras ideológicas que le venden muchos jóvenes universitarios salidos de las principales universidades del mundo, de las más importantes, las más reputadas, las más acreditadas, y son los que le llevan a Soros y a otros magnates sus respectivos programas. No nos olvidemos una cosa, los intelectuales tienen utopismos, quieren cambiar el mundo, tienen esa tendencia, el intelectual tiene la arrogancia de creerse superior al hombre promedio, al hombre de a pie. Entonces, acá se genera una simbiosis. El intelectual recibe además el dinero para poder llevar adelante sus utopías ideológicas. Entonces hay una suerte de alianza entre el intelectual progresista y el millonario que quiere modificar el mundo, influido, conducido y negativamente adoctrinado por estos sectores. Listo. Nico, nos hicieron muchas preguntas, pero las voy a resumir en dos. Número uno, y lo más importante, yo creo que para todos en ese momento, recomiéndanos un libro, por favor, aparte del libro negro de la nueva izquierda, que creo que ya todos lo leímos y se ha convertido en nuestro libro base. ¿Vos sos católica? Sí. Bueno, yo te voy a referir a un libro que a mí me hizo un clic, no sé si se aplica la palabra, me marcó. El libro es de Plinio Correa de Oliveira, se llama Revolución y Contrarrevolución, se puede conseguir en Colombia y se puede conseguir por PDF en internet. O sea que ese libro yo lo sugiero. Luego hay un libro muy interesante de Pablo Muñoz Iturrieta. Ay. Se me hizo una laguna en el nombre. Igual me los envías después y yo los voy subiendo para que lo leamos. Perdón. Pablo Muñoz Iturrieta, un argentino que vive en Canadá. El libro se llama Atrapado en el cuerpo equivocado. Un libro buenísimo. Ese libro es excelente. Lo han leído. Bueno, yo para estos temas que estamos conversando, sugiero, por un lado, el libro Revolución y Contrarrevolución de Plinio Correa Oliveira y el libro de Pablo Muñoz Iturrieta, Atrapado en el cuerpo equivocado. Si conforme los temas que hemos conversado ahora, son dos libros que me parecen que son válidos. Listo. Nico, para terminar, ¿por qué ser pro vida? Y danos un saludo, por favor, a la juventud pro vida, que estamos presentes ya en 8 países. Porque estamos en contra del homicidio. Y no solamente estamos en contra del homicidio, sino que estamos en contra del homicidio del más débil. Porque si vos a mí me querés matar, yo puedo gritar, puedo defenderme físicamente, aunque el otro tenga una ametralladora, algo puedo hacer, muy poco.
pero algo puedo hacer. En cambio, la persona por nacer no tiene la más mínima capacidad de resistencia, no puede ni siquiera llorar. Es más grave matar a una persona por nacer que un niño recién nacido, porque el niño recién nacido al menos puede llorar y puede a lo mejor alarmar y alertar a un vecino. Al menos puede manifestar una resistencia verbal dentro de lo que sabe hablar, que es nada. Puede gritar, puede llorar. El niño por nacer tiene una capacidad de resistencia nula. Por eso el aborto es el peor de los crímenes. Es el peor de los homicidios porque la víctima tiene una posibilidad de resistencia nula de nulidad absoluta. Entonces, ¿por qué ser pro vida? Porque defendemos la vida, porque estamos en contra del homicidio y porque estamos en contra de un negocio del homicidio y del genocidio, tal como lo son la Planned Parenthood y todas las organizaciones afines. Yo creo que nos va a tocar hacer otro en vivo, Nico, porque quedaron un montón de preguntas. Entonces, muchísimas gracias de parte de toda la Juventud Pro Vida, tanto del movimiento Juventud Pro Vida que nace en Argentina, ahora está en Colombia y otros países, como de los jóvenes que de una u otra manera defendemos precisamente al no nacido, de los que somos la voz, de los que son silenciados, de los que no tienen voz. Nico, muchísimas gracias. Si te acuerdas de más libros, me vas avisando y yo les voy contando acá a los chicos también por redes. Hay un libro también de Plinio Correa Oliveira, muy difundido en Colombia, que se llama Trasbordo ideológico y diálogo inadvertido. Trasbordo ideológico y diálogo inadvertido, que a mí me lo regalaron en Colombia. De manera tal que es un libro que los sectores pro vida tienen fácil acceso, si es que se ocupan de eso. Nico, Dios te bendiga, Dios te pague por defender la vida y por defender la tradición. Un abrazo muy grande desde Colombia. Besos. Vale, bendiciones, cuídate mucho.